Shh. Escuchen, hay algo debajo de la cama. Esta noche viajamos a dos panteones reales en México, lugares donde el silencio no siempre está vacío. En el Panteón de Dolores, todo comenzó con una muñeca abandonada a la salida de un entierro. Un objeto que nadie reclamó, pero parecía no querer quedarse solo. Y en el Panteón de Belén, visitantes y veladores coinciden en algo inquietante. Una mujer que aparece de pronto arrodillada junto a quienes rezan, murmurando oraciones en voz baja. Dos lugares, dos presencias. Y una pregunta que no muchos suelen contestar. ¿Qué pasa cuando algo del panteón decide seguirte o quedarse contigo? Si estás listo para escuchar estas dos historias, te recomiendo que te pongas audífonos, te pongas cómodo y si lo estás escuchando en algún altavoz, súbele el volumen, que estás entrando a debajo de la cama. Hace muchos años no podía contar esto sin que se me enchinara la piel o me dieran miedo, pesadillas. Ahora tengo 28 años, pero cuando me pasó todo esto, yo tendría unos 12 o 13 años. Fue en el Panteón de Dolores. Habíamos ido al entierro de un tío. Recuerdo ese olor a flores marchitas y ese ambiente que se sentía pesado, tal vez por las personas que lloraban. No sé si solamente sea yo, pero a veces se siente una sensación rara cuando estás en medio de un velorio o en algún entierro. Todos lloran, algunos lamentándose, otros pidiendo que despierten. Ese día del entierro de mi tío, aunque los llantos y los lamentos sean pegajosos y el sentimiento te gane, no lloré. Solamente me quedé ahí, viendo, y poco a poco la gente se fue retirando. Cuando mis familiares y yo empezamos a irnos, cuando íbamos saliendo por el pasillo principal, casi donde empieza la zona más vieja de ahí, vi una muñeca tirada en el suelo. Era de esas de trapo, con un vestido blanco ya sucio y el cabello enredado. No parecía vieja, solo parecía abandonada, como si estuviera sucia. La levanté, pensando que seguramente habría sido de alguna niña que vino al entierro también. Caminé con ella hasta la salida, esperando a que alguien me dijera, «Oye, esa muñeca es mía». Pero nadie me dijo nada. Es más, ni siquiera la notaron. Nos subimos al carro. La llevé en mis piernas todo el camino. Esa fue la primera decisión que cambió todo. Los primeros días la dejé sentada en una silla de mi cuarto. Mi mamá me dijo que la lavara antes de meterla a la casa, pero yo no le hice mucho caso. Al tercer día la encontré en mi cama. Pensé que mi hermana la había tomado para mirarla, o incluso para haberme hecho una broma. Le pregunté que por qué la había puesto en la cama si sabía que estaba sucia. Ella me contestó un poco molesta. Yo no la he tocado, para que a mí no me vayas a decir nada. Es más, esa muñeca ni me gusta. No sé para qué te la trajiste. No le hice mucho caso y la volví a poner en la silla. Al día siguiente apareció en el escritorio, con las piernas cruzadas. Yo juraba que la había dejado mirando hacia la ventana, pero ahora estaba mirando hacia la puerta. Ahí empezó esa sensación, esa incomodidad de sentirse que algo te observa. Comencé a verla de reojo, una tarde mientras hacía tarea. Juro por mi vida que vi cómo movió la mano. Rápido, como si fuera un tiro pequeño. Volteé de golpe. Estaba quieta. Me convencí que había sido mi imaginación, pero luego, cuando estaba sentada en mi cama viendo la tele, la muñeca estaba en la repisa y sin que nadie la tocara, cayó desde arriba. Se inclinó y se dejó caer. Les juro que fue como si ella se moviera sola, se inclinara y se aventara. Así me comenzaron a pasar no una ni dos veces. Fueron varias veces que vi eso, que se movía.
que movía una pierna, una mano, o se caía sin razón. Ahí fue cuando dejé de dormir tranquila. Después comenzó lo peor. La niña. Al principio era solo sombras pequeñas que cruzaban el pasillo del segundo piso. Yo pensaba que era mi mente, o incluso mi hermana. Pero una noche, mientras cenábamos todos abajo, escuché a mi hermana decir: ¿quién está arriba? Todos levantamos la vista hacia las escaleras. La muñeca estaba asomada entre los barrotes, sentada, mirándonos. De pronto, como si alguien la tomara, la quitaron de repente. La jalaron y alguien salió corriendo arriba. Cuando mi papá subió rápido, encontró la muñeca tirada en el pasillo. Desde ese día, mi mamá decía que mejor la tirara, que esas cosas no se recogían del panteón, y que todo lo que estaba pasando ya no le estaba gustando. Yo no quería admitir que tenía miedo, hasta que empezamos a ver a la niña más claro. Primero de reojo, luego parada al fondo del pasillo. Pequeña, cabello negro largo, vestido claro. Nunca le vi la cara completa. Cuando se dejaba ver, era rápido. El día que todo explotó fue un martes. Todos nos fuimos a la escuela y mi papá al trabajo. Solo mi mamá se quedó en la casa. A eso de las 11 de la mañana, escuchó algo caer en uno de los cuartos de arriba, un golpe seco. Ella pensó que había sido el viento o algo que habríamos dejado mal acomodado. Pero después de eso, empezó a escuchar pasos pequeños, corriendo. Se quedó quieta al pie de las escaleras. Contuvo la respiración para escuchar mejor y empezó a subir poco a poco. Cuando llegó al pasillo, vio como una niña cruzaba hacia el cuarto donde yo dormía. Corrió, se escondió. Mi mamá no gritó. Bajó las escaleras sin voltear hacia atrás. Salió de la casa y se fue directo a la casa de mi abuela. Ahí se quedó hasta que regresábamos de la escuela a las 2 de la tarde. Yo nunca la había visto tan pálida. Esa noche, cuando mi papá llegó, le contó lo que había pasado. Ella le contó todo. Mi papá decidió meter a la muñeca a un cajón de su cuarto y la encerró con llave. Mi papá es una de las personas que no le tienen miedo a casi nada. Pero cuando nos contó esto, por primera vez lo vi asustado. En la madrugada, mi papá se despertó. Dice que sintió una mirada pesada, como si alguien estuviera de pie al lado de su cama. Dice que cuando abrió los ojos, la vio. Él fue el único que la pudo ver bien. Dice que estaba delgada. Su piel era pálida, pero algo transparente. Tenía grandes ojeras y unos ojos que en vez de darle miedo, le dio tristeza. Dice que estaba a un lado de él. Estaba quieta, solamente mirándolo. Luego caminó hacia el pasillo. Cuando se dio cuenta, el cajón ya estaba abierto y la niña llevaba la muñeca en sus manos. Dice mi papá que salió corriendo. Él se levantó a la carrera, pero no la pudo alcanzar. Dice que cuando salió de la habitación, vio como la niña iba bajando las escaleras y al prender los focos ya no había nada. Estaba todo vacío, todo en silencio. No se pudo salir, pues la puerta principal seguía cerrada. Esa fue la primera vez que él la vio. Al día siguiente no dudó en tirarla a la basura, pero siempre volvía. Así la fuéramos a tirar a un baldío lejos de la casa. A los días, siempre regresaba. Fue en una plática con unos familiares, cuando alguien dijo algo que a todos nos dejó pensando. Nos dijo que en todos los panteones, o al menos en los que él conocía, siempre hay una sección de niños. A veces dejan juguetes en las tumbas. Les dejan regalos a los niños, para que supuestamente ellos sigan jugando. Es malo tomar cosas de ellos.
algún carrito, alguna muñeca, alguna pelota. Nunca debes de tomar nada. Si a los muertos grandes no les gusta que les agarren sus flores, menos a un niño, pues al final siguen siendo niños. Y los niños son más celosos con las cosas que les dejan. Entonces, todo tuvo sentido. La habíamos encontrado justo en el pasillo que lleva a esa zona, a la zona de los niños. Tal vez alguien la tomó de una tumba. Tal vez la niña solo quería su muñeca. Y la muñeca era lo único que la mantenía aquí. Fuimos de regreso al panteón. Yo no quería bajar del carro. Mi papá la agarró. Caminamos hasta donde empiezan las tumbas pequeñas, las de los angelitos. La dejó en medio del pasillo y me obligó a pedirle perdón por llevarme su juguete. Y así lo hice. Le pedí perdón. Le dije que no iba a volver a pasar y que esperaba de todo corazón que encontrara la luz para que se fuera a descansar. Cuando terminé, nos fuimos. Rezamos unas oraciones y de ahí salimos. No pasó nada espectacular. No es así como lo cuentan en las películas, que hubo mucho viento, gritos o cosas así. Todo fue normal. Pero esa noche, la casa se sintió ligera, silenciosa. Nunca volvimos a ver a la niña. Ya han pasado más de 15 años y nunca la hemos vuelto a ver. A veces siento que fue como un sueño, pues a veces me acuerdo de ella y a veces se me borra de mi mente. Pero sé que no fue un sueño, pues yo no fui la única que lo vivió. Mis papás, mi hermana, están de testigo. Tengo un hermano pequeño, pero él no alcanzó a vivir eso. Les mando mi historia. Espero la puedan leer y les mando un saludo y un abrazo, pues nunca me pierdo sus historias. Me gustan mucho. Me llamo Bere y esta fue mi historia. He trabajado más de 20 años como enterrador en el Panteón de Dolores, y si algo aprendí entre tumbas es que los muertos se quedan donde los dejas, o eso pensaba. Aquí he visto de todo: gente que se desmaya en los entierros, familiares que se pelean por terrenos, frente al ataúd abierto, antes de meterlo a la gaveta. A veces pienso que esa gente no tiene vergüenza, pues no dejan descansar a su familiar a gusto. Incluso he visto como madres no quieren dejar ir a sus hijos. Eso es lo más doloroso, cuando es un niño, un joven. Pues yo también tengo hijos, y a veces me pongo a pensar, y no me puedo imaginar el dolor que sientan los padres al perder a alguno de sus hijos. Pero lo que les voy a contar no tiene que ver con el dolor de los vivos, tiene que ver con ella, la mujer que reza. Así la conocen aquí. La primera vez que escuché de ella fue por un velador nuevo, un muchacho que no duró ni 3 meses. Recuerdo que me dijo: «Don Julián, ¿usted conoce a la señora que viene por las noches? Es que una madrugada, mientras tomaba café en la caseta, la miré. Fui con ella y le dije que después de las 6 nadie entra. Le abrí la puerta y salió. Pero no ha sido la primera vez que viene. No ha sido la primera vez que la saco. A veces pienso que ya está fuera y de nuevo la vuelvo a ver adentro. La busco, pero ya no la encuentro. No sé quién es, pero me da mala espina». Le dije para no asustarlo que tal vez fue su imaginación, que el viento juega con los árboles. Y los árboles a veces reflejan sombras que no existen y hace que todo parezca moverse. Pero no fue el único. Un par de semanas después, una señora venía cada domingo a rezarle a su esposo
Me detuvo antes de salir. Estaba pálida. Me dijo con una voz un poco temblorosa: Oiga, espero y no sea mucha indiscreción, pero la familia de la tumba de al lado viene también los domingos a rezarle a su difunto. Me señaló la tumba. Le dije que no, que esa tumba llevaba años sin visitas. Reconozco las tumbas porque llevo muchos años aquí. Casi por la mayoría, en un 90%, sé a quiénes vienen a rezar y sé cuáles tumbas están vacías y a las que sus familiares vienen seguido y a las que están abandonadas. La señora se puso pálida en cuanto le dije eso, pues me dijo que cuando estaba rezando, sintió como alguien se arrodillaba junto de ella. Y cuando volteó, vio a una señora anciana, arrodillada rezando, toda de negro, que apareció y desapareció de la nada, rápido. Solamente dice que volteó a ver su rosario, y al voltear, ya no había nadie. Aunque he escuchado muchas historias, pocas de ellas me enchinan la piel, y más las de esa mujer, pues ya me habían contado varias historias de ella, otros 2 cuidadores, que también les habían pasado cosas. Cada vez me iba enterando que más personas la conocían, pues juraban ver a una mujer vestida de negro, con ropa que parecía vieja, como de otra época, vestido largo, y su cara la tenía tapada con un rebozo, igual de color negro. Nadie le podía ver el rostro. Se arrodillaba junto a las personas que se encontraban rezando, murmurando oraciones. Alguien decía que era un Padre Nuestro, otros un rosario completo. Pero cuando alguien le quitaba la vista de encima y volvía a voltear a verla, ya no estaba. Ya no había nadie. Yo ya llevaba un buen rato trabajando ahí y nunca la había mirado, hasta que la vi un jueves después de un entierro. Estaba terminando de cerrar una fosa cuando escuché murmullos en la sección 3. Pensé que era un familiar de algún muertito que andaba por ahí. Caminé para revisar que todo estuviera en orden. Cuando me metí a esa sección, miré a una mujer arrodillada frente a una tumba antigua, de esas que ya casi no se distinguen los nombres. Movía los hombros. No había nadie más alrededor. Me quedé mirándola por unos segundos, esperando que notara mi presencia. Señora, ya vamos a cerrar, le dije, pero no respondió. Di un paso más, y como si solamente fuera en esa sección, me dio frío. No sé si fue un escalofrío, o realmente ese pasillo estaba helado. Les juro que, cuando me iba a acercar, se desvaneció. Así, enfrente de mí, enfrente de mis ojos, como cuando el humo se disuelve. Me quedé quieto, paralizado. La sangre se me había ido hasta los pies. Sin decir nada y como pude, me di la vuelta y me fui de ahí. No dije nada. Esa noche me quedé hasta la tarde ayudándole al velador a cerrar los portones. A las 8 en punto, cuando el panteón ya estaba vacío, la vimos cruzar uno de los pasillos principales. Caminaba despacio. No era como si fuera flotando. Era como si fuera caminando, dando pequeños saltitos. La seguimos con la mirada. Se detuvo junto a una tumba donde había flores frescas. Se arrodilló y comenzó a rezar. El velador empezó a llorar. No podía moverse. Todo fue rápido. Cuando alcé la mirada, noté que no estaba sola. Había alguien más ahí con ella, arrodillado. Se veía como si fuera un hombre. O eso pude imaginarme o ver. El velador la pudo ver y vio también cómo se desvaneció. Esa noche el velador no se quedó. Solamente cerramos bien el portón.
y nos fuimos. Hay veladores que escuchan rezos en la madrugada, cuando todo está cerrado. Hay enterradores que también la han mirado caminar. A esa mujer de negro. Nunca he escuchado que le haga daño a alguien, pero sí se llevan un susto aquellos que la miran. Lo que hacen que esto sea real y popular es que todos la describen igual, sin haberse puesto de acuerdo. Misma ropa, mismo velo, mismos rezos. Hace años, un historiador vino a revisar registros antiguos del panteón. Encontró algo en 1943. Trabajaron en el cuerpo de una mujer que nadie reclamó. Decían que la mujer la habían encontrado arrodillada frente a una tumba vieja, pero se dice que cuando la encontraron ya estaba sin vida. No entendían cómo podía estar aún arrodillada, pues el cuerpo estaba sin vida. Según y a lo que he escuchado, es esa mujer la que se aparece rezando y la misma que las personas miran y los acompañan en sus rezos. ¿Tú qué piensas de estas historias? ¿Crees que en los panteones sí existan esas cosas? Fantasmas, personas que se aparecen sin estar vivas, murmullos que en las noches se escuchan si pasan cerca del panteón. Yo siento que sí existen, en mi opinión. Y dime, ¿tú te animarías a entrar de noche a un panteón? Si es así, te invito a contarnos tu historia. Que aquí nadie te juzgará. Recuerda que estuviste escuchando Debajo de la Cama.